Ahora mismo, mi cuñada está de pie bajo mi ventana, gritando a pleno pulmón para que toda la calle la escuche. Me llama monstruo y cómplice. Grita que soy el responsable de haber destruido su vida, y lo peor de todo es que tiene toda la razón. Durante 4 años, la miré a los ojos, compartí cafés con ella y fingí ser su mejor amigo, mientras sabía perfectamente que mi hermano tenía otra hija con otra mujer. Ella está perdiendo la cabeza porque, durante ese mismo tiempo, agotó todos sus ahorros en dolorosos tratamientos de fertilidad en clínicas privadas, pensando que el problema era ella. Y yo me quedé ahí, sentado, viéndola hundirse. Elegí la lealtad a la sangre por encima de la decencia humana, y ahora mi propia vida está implosionando. Todo empezó a desmoronarse hace apenas un mes, pero la raíz del problema nació hace 4 años. Mi hermano mayor, Mateo, siempre fue mi referente. Crecimos en un barrio residencial de Valencia, criados por unos padres que nos grabaron a fuego una idea. La familia es lo único que importa y a la sangre nunca se la traiciona. Mateo se casó con Lucía hace 9 años. Eran la pareja perfecta. Lucía es de esas personas que te hacen sentir especial. Nunca olvidaba un cumpleaños y siempre era la primera en aparecer con comida casera cuando alguien estaba en apuros. Era, para todos los efectos, mi hermana. Una noche de mayo, hace 4 años, Mateo me citó en un bar de Ruzafa. Después de varias copas, me confesó que había tenido un desliz con una mujer llamada Elena durante un viaje de negocios a Sevilla. No fue algo pasajero, ella se quedó embarazada. Elena no quería romper su matrimonio, solo quería que él se hiciera cargo de la niña. Así que Mateo empezó a pasarle dinero. Sacaba unos 900 euros mensuales directamente de la cuenta de ahorros que él y Lucía tenían para comprarse un chalet y para costear la fecundación in vitro. Cuando me lo contó, me quedé paralizado, pero él empezó a llorar, suplicándome que no dijera nada. Me juró que no volvería a ocurrir y que, si Lucía se enteraba, se moriría de dolor. Recordando lo que decían mis padres, le di mi palabra. El mes pasado, la situación se volvió insostenible. Lucía encontró transferencias extrañas en los extractos bancarios que Mateo intentaba ocultar. No pensó en una infidelidad, creyó que Mateo tenía problemas de juego o alguna deuda oculta. Vino a mi casa, se sentó en mi cocina y lloró durante horas. Me preguntó si yo sabía qué le pasaba a su marido. Se culpaba a sí misma, pensando que Mateo se alejaba porque ella no podía darle un hijo. Yo estaba sentado frente a ella, sirviéndole té y asintiendo, mintiéndole a la cara. Le dije que era solo estrés laboral. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, consciente de que mi vida era una actuación. Tuve que ver a Lucía someterse a otra ronda de terapia hormonal, viendo cómo su cuerpo y su mente se desgastaban por el proceso, sabiendo que mi hermano viajaba a otra ciudad 2 veces al mes para ver a su hija de 3 años. Hace 15 días, todo se volvió oscuro. Elena exigió que Mateo firmara el reconocimiento de paternidad para matricular a la niña en la escuela infantil. Mateo vino a mi casa de madrugada, oliendo a brandy barato, hablando de inventar una estafa, para explicar a dónde iba el dinero. En ese momento lo entendí, yo no estaba guardando un secreto. Estaba participando en la tortura psicológica sistemática de una mujer inocente. El lunes pasado, Lucía me llamó. Su voz era fría, plana. Me dijo que había encontrado un pequeño peluche de un elefante en la guantera del coche de Mateo, algo que ellos no habían comprado. Marcos, tú sabes de quién es ese juguete, ¿verdad? Me preguntó. Me quedé en silencio un segundo de más. Intenté balbucear una mentira sobre un regalo para el hijo de un compañero, pero ella no discutió. No lloró. Simplemente colgó. En ese silencio supe que el tiempo se había acabado. Ya no solo había traicionado a Lucía, había traicionado mi propia alma al permitir que mi hermano usara mi sentido del deber familiar como un arma contra ella. El silencio que siguió a la llamada de Lucía fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Me quedé en el salón durante 3 horas, viendo las luces de la ciudad parpadear, esperando el fin del mundo. Esperaba una llamada de Mateo, un grito de Lucía, o incluso a la policía, pero no pasó nada. Así es la vida real, no siempre explota con estruendo. A veces se pudre por dentro hasta que la estructura no aguanta más. Al día siguiente, Mateo estaba en mi puerta antes de que me tomara el café. Parecía no haber dormido en una semana, despeinado,
con la camisa arrugada y oliendo a tabaco rancio y desesperación. Ni siquiera me saludó, entró de golpe en la cocina y empezó a caminar como un animal enjaulado, exigiendo saber qué le había dicho a Lucía sobre el peluche. Le dije la verdad, que dudé, y que mi duda fue, en la práctica, una confesión. Mateo perdió los papeles. No me golpeó, pero golpeó la encimera con tanta fuerza que un plato saltó y se hizo añicos en el suelo. Empezó a gritar que yo era la única persona con la que podía contar, que hacía todo esto para proteger a Lucía y que mi debilidad iba a destruir su matrimonio. Por primera vez, vi quién era mi hermano en realidad. Ya no era el chico que me enseñó a jugar al fútbol, era un extraño manipulador que usaba mi culpa para mantener sus mentiras a flote. Me dijo que Lucía se comportaba de forma extraña, demasiado silenciosa, demasiado eficiente. Le preparaba el desayuno, le preguntaba por su día, pero no lo miraba a los ojos. Estaba convencido de que, si ajustábamos la versión, podríamos convencerla de que el juguete era para una campaña benéfica de mi oficina. Me estaba pidiendo mentir más profundo, cavar más hondo en el agujero. El desgaste emocional se volvió físico. Sentía un dolor constante en el pecho y no podía dejar de temblar. Ese fin de semana fuimos a ver a mis padres en su casa de las afueras. Lucía estaba allí, ayudando a mi madre en el jardín, riendo con los chistes de mi padre. Por un segundo, pensé que lo había imaginado todo. Pero entonces me miró. Fue solo un segundo, pero su mirada fue tan fría, tan llena de observación calculada, que tuve que apartar la vista. Ella ya no era la víctima, era la cazadora, esperando el siguiente error. Mis padres no dejaban de hablar de las ganas que tenían de que Mateo y Lucía tuvieran un hijo, que era cuestión de tiempo. Tuve que tragarme la comida sintiendo que tragaba cristales, sabiendo que la hija de Mateo estaba jugando con bloques a apenas 30 kilómetros de allí. A mitad de semana, la mentira financiera colapsó. Mateo me llamó hundido. Elena le amenazaba con presentarse en su casa si no le daba 500 euros extra para unas facturas médicas de la niña. Lucía había bloqueado la cuenta de ahorros común bajo el pretexto de reorganizar el presupuesto para los nuevos tratamientos de fertilidad. Mateo no podía tocar un céntimo sin que ella lo viera. No me lo pidió, me lo exigió. Dijo que, como yo había metido la pata con lo del juguete, era mi responsabilidad ayudarle a callar a Elena. Me di cuenta de que Mateo no solo quería que guardara su secreto, quería que se lo financiara. Usó nuestra infancia como arma, recordándome todas las veces que me cuidó de pequeño. Era una deuda que venía a cobrar, y el interés era mi propia alma. Acabé dándole el dinero. Fui al banco, saqué los 500 euros en efectivo, ahorros que tenía para la entrada de mi propio piso, y se los entregué en una bolsa de papel en el parking de un supermercado. Me sentí como un criminal. Mateo ni siquiera me dio las gracias, solo se quejó de lo pesada que estaba siendo Elena y de cómo Lucía le asfixiaba con el control de las cuentas. Al verlo alejarse, comprendí que ya no reconocía a mi hermano. Había pasado 4 años viviendo una doble vida y eso lo había vaciado por dentro hasta que no quedó nada más que puro instinto de supervivencia. Volví a casa y vomité. Pasé el resto de la noche a oscuras, preguntándome cuánto más podría aguantar en este terreno medio. Intentaba ser un buen hermano y una buena persona al mismo tiempo, y estaba fracasando miserablemente en ambas cosas. La tensión era casi tangible. Sabía que Lucía me vigilaba, sabía que Mateo me usaba, y sabía que lo que viniera después sería el final de mi familia tal como la conocía. Exactamente a los 21 días de empezar esta pesadilla, el suelo desapareció bajo mis pies. Estaba en mi oficina intentando concentrarme en unos informes cuando mi móvil empezó a vibrar con tal fuerza que se cayó de la mesa. Era Lucía. Ignoré la primera llamada, pero llamó otra vez. Y otra. A la cuarta vez descolgué, y la voz que escuché no parecía la suya. Era una voz fría, mecánica, vibrando con una rabia que no creía que ella fuera capaz de sentir. No hubo saludos. Solo dijo, sé lo de los 500 euros, Marcos. He visto la retirada de tu cuenta de ahorros y he visto el coche de Mateo frente a tu banco en las cámaras de seguridad del cajero de la esquina. Si no vienes a casa ahora mismo, llamo a la policía y te denuncio por ayudar a Mateo a blanquear dinero, colgó antes de que yo pudiera siquiera respirar.
El trayecto hasta su casa fue como una fiebre. Me sudaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Al llegar, vi que el coche de Mateo ya estaba allí. Entré y la atmósfera era tan densa que asfixiaba. Lucía estaba sentada a la mesa del comedor con meses de extractos bancarios, facturas de tarjetas y papeles impresos, extendidos como el mapa forense de un crimen. Mateo estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a nosotros, mirando hacia el jardín. El silencio era absoluto. Lucía me miró, tenía los ojos hundidos y enrojecidos. No me pidió que me sentara. Se limitó a señalar una línea en un extracto. 4 años de dinero desaparecido, Marcos. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Y hace una semana, 4. 500 euros de tu cuenta. Mi marido está en la ruina, nuestros ahorros han volado y tú estás financiando lo que sea que él esté haciendo. Dime ahora mismo, ¿son drogas? ¿Es el juego? Porque si me mientes una sola vez más, cruzo esa puerta y no vuelvo jamás. Miré a Mateo. Esperaba que diera un paso al frente, que fuera un hombre y asumiera el desastre que había creado. Esperaba que dijera la verdad para que yo dejara de ser el villano. Pero Mateo no me miró. Ni siquiera se dio la vuelta. En su lugar, habló con una voz baja y apagada que me heló la sangre: Lucía. Yo intenté decirte que estaba en problemas, pero Marcos dijo que debíamos llevarlo con discreción. Me dijo que si te enterabas de mis deudas, me dejarías. Él ha sido quien ha gestionado la logística. Yo solo hice lo que él sugirió. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago. No podía procesar tal nivel de traición. Mi propio hermano, la persona por la que había mentido durante 4 años, a quien acababa de dar los ahorros para mi casa, me estaba tirando a los leones para salvar su pellejo. Me estaba pintando como el arquitecto del engaño. Lucía se levantó y se invadió mi espacio personal. ¿Tú? Susurró. Confiaba en ti más que en nadie. Vine a tu casa llorando. Te dije que sentía que me estaba volviendo loca. ¿Y todo este tiempo tú eras el que le decía que me mantuviera en la oscuridad? Me viste pasar por quirófano para los tratamientos, Marcos. Me viste llorar por cada test negativo mientras tú gestionabas la logística de su vida secreta. Entonces exploté. Le grité a Mateo que dijera la verdad, que le hablara de Elena, que le contara sobre la niña de 4 años en Sevilla. Grité que yo no era su cómplice, sino otra de sus víctimas. Pero Mateo se giró con una cara de inocencia ensayada. Empezó a manipular la realidad allí mismo, delante de ella. Dijo que yo estaba confundido y bajo demasiado estrés. Tuvo el cinismo de decir que yo era quien le presionaba para guardar secretos porque no quería que cambiara la dinámica familiar. Fue lo más calculador y sangre fría que he visto en mi vida. Lucía ya no sabía a quién creer. Miraba de uno a otro, viendo cómo su mundo se desintegraba en tiempo real. Cogió un vaso de agua de la mesa y lo lanzó contra la pared, el cristal se hizo 1000 pedazos. Nos gritó a ambos que nos largáramos. Me dijo que no quería volver a ver mi cara y a Mateo le advirtió que, si no estaba fuera en 10 minutos, llamaría a su hermano para que viniera a encargarse de él. Salí al coche temblando tanto que tuve que quedarme sentado 20 minutos antes de poder arrancar. Mi móvil empezó a arder con mensajes de Mateo. No pedía perdón. Decía que yo había arruinado el plan y que, si no hubiera perdido los nervios, él podría haberlo arreglado. Me soltó que le debía solucionar esto con Lucía cargando yo con la culpa de los 4. 500 euros. Comprendí que ya no quedaba familia que salvar. Solo quedaban escombros, y yo estaba atrapado bajo ellos. Llegué a casa, bloqueé el número de Mateo y me senté en la bañera con la luz apagada. El secreto había salido a la luz, pero no era la verdad lo que se había revelado, sino una versión retorcida que me convertía a mí en el monstruo. Tenía una semana antes de tocar fondo por completo, y debía decidir si dejaría que mi hermano terminara de destruir mi vida o si quemaría todo para que la verdad brillara. Las 24 horas después de que Lucía nos echara de casa fueron un borrón de sudores fríos y un silencio de esos que hacen que te piten los oídos. Me encerré en mi piso con las persianas bajadas, viendo cómo mi móvil se iluminaba con notificaciones que no me atrevía a tocar.
Me sentía como un fantasma habitando una vida que ya no me pertenecía. La cara de mi hermano, retorcida en esa máscara de falsa inocencia mientras me culpaba de su propia traición de 4 años, estaba grabada a fuego en mis retinas. Pensaba en los 400 euros que le entregué en aquel parking, dinero por el que trabajé 60 horas a la semana, y cómo lo había usado como un arma para hacerme parecer su cómplice ante Lucía. Pero el fondo del pozo era mucho más profundo de lo que imaginaba, y lo toqué el martes por la mañana cuando mi madre me llamó, sonando como si le faltara el aire. Me dijo que fuera de inmediato porque a mi padre le había dado una subida de tensión alarmante y se negaba a ir al hospital hasta hablar conmigo. Conduje como un loco hacia el barrio de mis padres, imaginando que me gritarían por el lío de Mateo o por dejar que su matrimonio se hundiera. Pero lo que encontré fue peor, mis padres sentados en el salón, envejecidos 10 años en solo unos días. Mi padre apretaba un montón de papeles, con la cara de un tono púrpura peligroso. Mi madre me miró con una mezcla de lástima y profunda decepción. Marcos, ¿por qué dejaste que tu hermano cargara con tus deudas de juego durante tanto tiempo? Me quedé paralizado. El mundo giró sobre su eje. Mateo no solo le había dicho a Lucía que yo era el cerebro del secreto, meses atrás fue a ver a nuestros padres y les convenció de que yo era el que estaba en problemas. Les hizo creer que yo tenía una adicción masiva al juego y que él, el héroe de la familia, estaba vaciando sus propios ahorros y el fondo de la casa para evitar que yo fuera a la cárcel. Había desmantelado mi reputación ante las personas que más quería para justificar los miles de euros que le enviaba a Elena. Usó mi nombre para justificar su robo. Mi padre me tendió los papeles, era una segunda hipoteca sobre su casa que habían pedido hace 2 meses para ayudar a Mateo a pagar mi última deuda. Mi hermano les había robado su jubilación, su única seguridad para la vejez, y lo había hecho usando mi cara como máscara. El dilema moral era una soga apretándose en mi cuello. Si contaba la verdad ahora mismo, que Mateo había mentido, que yo no debía ni un céntimo y que su hijo, perfecto, se había gastado los ahorros de su vida en una hija secreta de una infidelidad, creía sinceramente que a mi padre le daría un infarto allí mismo sobre la alfombra. El médico ya nos había advertido que un estrés fuerte podría ser fatal. Pero si callaba, yo era el villano que había arruinado la vejez de sus padres. No les conté la verdad esa mañana. No pude. Simplemente agaché la cabeza y dejé que creyeran que yo era el fracasado que pensaban, porque la alternativa me parecía una sentencia de muerte para mi padre. Salí de allí sintiéndome un muerto en vida. Al llegar al coche, Lucía me llamó otra vez. Su voz era aterradoramente calmada. Me dijo que estaba en el despacho de un abogado en el centro y que había encontrado una carpeta que Mateo escondía en el trastero. Marcos, sé que tú no tienes problemas de juego. He encontrado la partida de nacimiento de la niña. Y he encontrado algo más, algo sobre ti. Lo que me reveló hizo que se me erizara la piel. Encontró correos que Mateo envió a un investigador privado pagado con el dinero que yo le di. No intentaba ocultar el lío, estaba montando un caso para demostrar que Lucía era emocionalmente inestable y que yo era un peligro para la familia. Quería pedir el divorcio alegando que todo el dinero desaparecido se gastó en emergencias familiares, causadas por nosotros. Estaba preparando el terreno para borrarnos legalmente de su vida, quedándose con la casa y los bienes restantes. Había planeado su estrategia de salida durante meses, usando nuestro propio dinero para financiar la hoja que nos iba a clavar en la espalda. Lucía me hizo una sola pregunta: ¿vas a seguir protegiéndolo porque es de tu sangre? ¿O vas a ayudarme a quemar su mundo antes de que él termine de destruir los nuestros? Me quedé en el coche, mirando las grietas del asfalto, sabiendo que tenía 24 horas para decidir. Si iba a la policía con Lucía, tendría que testificar contra mi hermano y contar la verdad a mis padres, lo cual podría matar a mi padre. Si no lo hacía, Lucía lo perdería todo y Mateo se marcharía del desastre con los bolsillos llenos del dinero de mis padres y su vida secreta esperándole en Sevilla. Era la elección definitiva entre una lealtad que se había vuelto veneno o una justicia que dejaría en ruinas a todos los que amaba. Los 30 días de esta pesadilla terminaron un domingo gris y nublado. Elegí la justicia por encima de la frágil paz de una mentira. Llamé a mis padres y les dije que iba a ir con Lucía, y que Mateo tenía que estar allí. No les di opción. Les dije que era por las deudas y la segunda hipoteca. Cuando llegué a la casa de mi infancia,
El corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensé que me dejaría moratones. Lucía ya estaba allí, sentada en su coche, apretando una carpeta como si fuera un escudo. No nos dijimos mucho. Simplemente entramos. Mateo estaba sentado en el sofá junto a mi madre, con ese aire de hijo de oro, interpretando el papel de hermano afligido que solo intentaba ayudar a su hermano adicto. La mirada de satisfacción que me lanzó al entrar casi me hace perder los estribos. Tuvo el cinismo de decir: Marcos, me alegra que estés aquí. Estábamos hablando de cómo gestionar tu recuperación. No le dejé terminar. Ni siquiera me senté. Miré a mi padre, que se veía frágil y cansado, y puse mis extractos bancarios sobre la mesa de centro. Entonces, Lucía dio un paso al frente y desplegó el resto, la partida de nacimiento de la hija de Mateo, los correos al investigador privado y los registros de las transferencias a Elena. El silencio que siguió fue pesado, de esos que se te quedan en los pulmones. Mi madre cogió el acta de nacimiento primero. Vi cómo sus ojos recorrían la página, viendo la fecha, comprendiendo que la niña tenía 4 años. Miró a Mateo, luego a la carpeta, y otra vez a Mateo. Mi padre no se movió. Solo se quedó mirando los papeles. Mateo intentó empezar una nueva mentira. Gritó que los papeles eran falsos, que yo había convencido a Lucía para tenderle una trampa por envidia. Me llamó serpiente y traidor. Pero entonces Lucía habló. Su voz era baja, pero cortó sus gritos como un cuchillo. Les contó a mis padres los años de tratamientos de fertilidad que había soportado mientras Mateo pagaba la vida de otra mujer con su dinero. Les habló de los 400 euros que yo le había dado, no por deudas de juego, sino para callar a una amante. Y entonces reprodujo la grabación de la llamada que tuvo con Elena esa mañana. Elena lo confirmó todo. Ella ni siquiera sabía que Mateo estaba casado, pensaba que era un hombre soltero que trabajaba mucho. El colapso fue total. Mi padre no tuvo un infarto, pero hizo algo peor. Se levantó, caminó hacia Mateo y le quitó las llaves de casa de la mano. No dijo una palabra. Solo señaló la puerta. Mateo me miró con un odio que nunca olvidaré. No pidió perdón. No se arrepintió. Cogió su chaqueta y salió, pegando un portazo que hizo vibrar los cuadros de las paredes. Eso fue hace 3 días. El mes ha terminado, pero los escombros están por todas partes. Lucía ya ha solicitado el divorcio y una orden de alejamiento. Se vuelve a casa de sus padres en Galicia. Me dijo que agradece que finalmente dijera la verdad, pero también que no puede mirarme sin recordar los 4 años que pasé ayudando a Mateo a torturarla psicológicamente. Nuestra amistad ha muerto. Perdí a una hermana por intentar salvar a un hermano que no existía. Mis padres son los que están verdaderamente rotos. Se han quedado con una segunda hipoteca que no pueden pagar en una casa en la que han vivido 40 años. Probablemente tengan que venderla y mudarse a un piso pequeño. He cogido un segundo trabajo por las noches solo para ayudarles con los intereses. Mateo ha desaparecido. No coge las llamadas ni ha ido a trabajar. Simplemente se alejó de la bomba que detonó, dejándonos a los demás recogiendo los pedazos. Me siento en mi salón y el silencio es ensordecedor. No dejo de pensar en la palabra lealtad. Pasé años pensando que era un buen hermano, que la familia significaba protegerse sin importar qué. Pero ahora entiendo que la lealtad sin integridad es un veneno de efecto lento. Al proteger a Mateo, ayudé a destruir a las personas que decía amar. Cambié la salud mental de Lucía y la jubilación de mis padres por un secreto que nunca fue mío. No hay una gran lección aquí, ni un final feliz. Solo una casa en venta, una mujer cuya confianza ha sido destruida para siempre y 2 padres que perdieron a sus 2 hijos en una sola tarde, a uno por la mentira y al otro por la verdad. Me pregunto si Mateo está con su hija ahora mismo, o si ya está empezando una nueva mentira con otra persona. Me pregunto si siente el peso de lo que hizo. En cuanto a mí, solo intento aprender a vivir con el hombre que veo en el espejo. Hice lo correcto al final, pero lo hice tan tarde que parece que solo terminé de rematar lo que las mentiras ya habían empezado.